La muerte. Es la máxima incógnita, la última llamada al telón que nos espera a todos. A lo largo de la historia, la humanidad ha lidiado con el misterio de qué hay más allá de este reino terrenal. ¿Qué pasa con nuestras almas cuando nuestros cuerpos dejan de ser? ¿A dónde vamos? ¿Es un sueño tranquilo, una reunión dichosa o algo completamente diferente? Las religiones y filosofías ofrecen varias interpretaciones, cada una buscando arrojar luz sobre la oscuridad impenetrable que se encuentra más allá del velo. Para los cristianos, la respuesta a esta antigua pregunta se encuentra en el corazón de su fe, Jesucristo. Su vida, muerte y resurrección forman la piedra angular de sus creencias, ofreciendo esperanza y seguridad frente a la mortalidad. Pero hay un capítulo en la historia de Cristo que a menudo permanece envuelto en misterio, un episodio a la vez profundo y desconcertante: su descenso al infierno. Este enigmático evento, escondido en las Escrituras, plantea más preguntas de las que responde. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, la encarnación de la pureza y la luz, se aventuraría en las profundidades de la oscuridad? ¿Cuál fue su propósito? ¿A quién se encontró en ese reino sombrío? Las respuestas, como piezas de un rompecabezas divino, están dispersas por toda la Biblia, esperando ser ensambladas en una imagen coherente de amor, redención y triunfo final. En palabras del apóstol Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18, 19. Este pasaje, junto con otros, insinúa el profundo significado del descenso de Jesús, lo que sugiere que no fue un mero desvío, sino una parte integral de su misión de vencer a la muerte y liberar a la humanidad. El concepto del infierno ha sido tema de mucho debate teológico y mucha interpretación artística. Muchas veces representado como un abismo de fuego y tormento eterno, ha infundido miedo y temor en el corazón de muchos. Sin embargo, la comprensión bíblica del infierno, particularmente en el contexto del descenso de Jesús, es más compleja que esta representación simple. La palabra usada en el texto griego original del Nuevo Testamento es Hades, un término que corresponde al hebreo Sheol en el Antiguo Testamento. Ambos términos se refieren al reino de los muertos, el lugar a donde iban todas las almas después de la muerte, sin importar sus obras en vida. Era un inframundo sombrío, separado de la presencia de Dios, esperando el juicio final. Dentro de este reino del Hades existía una división, un lugar de consuelo para los justos, conocido como el seno de Abraham, y un lugar de tormento para los malvados. Esta separación, vívidamente descrita en la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31, resalta el marcado contraste entre los destinos que esperan a los fieles y a los impenitentes. Es a este reino sombrío, a esta prisión de almas difuntas, a donde Jesús descendió, no como un cautivo de la muerte, sino como un rey conquistador, empuñando las llaves del infierno y de la muerte misma. Apocalipsis 1:18. Su misión: proclamar su victoria, ofrecer esperanza a los perdidos y marcar el comienzo de una nueva era de gracia y redención. Para comprender realmente la magnitud del descenso de Jesús, debemos revisitar el fundamento mismo de la fe cristiana: la encarnación. En una asombrosa muestra de amor y humildad, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne humana. Él, que era eterno, se sometió al tiempo. Él, que era espíritu, se hizo carne y sangre. El Evangelio de Juan captura con elocuencia esta profunda verdad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1 al 4. Y así, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió una vida perfecta, llena de gracia y verdad, demostrando el amor de Dios de maneras tangibles. Sin embargo, su misión estaba lejos de terminar. Abrazó voluntariamente la cruz, soportando un sufrimiento y una muerte inimaginables, como sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Su crucifixión no fue el final, sino el comienzo de una gloriosa victoria.
como escribió el apóstol Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 9 al 11. Este triunfo sobre el pecado y la muerte no se limitó al reino terrenal. Se extendió incluso a las profundidades del Hades. El descenso de Jesús al infierno, entonces, no fue una derrota, sino una maniobra estratégica en una batalla cósmica contra las fuerzas de la oscuridad. Se aventuró en el territorio enemigo, no como un cautivo, sino como un conquistador, armado con el poder invencible de su sacrificio en la cruz. Su propósito en ese reino sombrío tenía muchas facetas. Primero y principal, fue a proclamar su victoria a aquellos que habían muerto antes de su ministerio terrenal, aquellos que nunca habían escuchado la buena nueva de la salvación a través de la fe en él. Como escribió Pedro, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Primera de Pedro 4, 6. En segundo lugar, fue a ofrecer esperanza a los prisioneros en la oscuridad, a liberar a los cautivos de sus cadenas espirituales. Así como liberó a los cautivos durante su ministerio terrenal, sanando a los enfermos, expulsando demonios y ofreciendo el perdón de los pecados, también extendió su gracia a aquellos en el reino de los muertos. Finalmente, y quizás lo más significativo, Jesús descendió al infierno para reclamar las llaves de la muerte y del Hades mismas. Desarmó al enemigo, conquistando el poder del pecado y la muerte de una vez por todas. Esta victoria, ganada a través de su sacrificio en la cruz y proclamada en las profundidades del Hades, tendría ramificaciones eternas para todos los que creyeran en él. Imaginen un reino envuelto en un crepúsculo perpetuo, donde los rayos del sol jamás penetran y el aire se siente pesado, con un silencio tan profundo que resuena. Este es el Hades, la morada de los muertos, un lugar de misterio y sombría contemplación, muy alejado de la vibrante vida terrenal. Aquí, el tiempo fluye de manera diferente, si es que fluye, y las preocupaciones del mundo de los vivos se desvanecen en ecos distantes. Los antiguos imaginaban el Hades como un mundo subterráneo, oculto en las profundidades de la superficie terrestre, al que se accedía a través de portales sombríos, custodiados por el implacable barquero, Caronte. Era un lugar de finalidad, donde las almas de todos los mortales viajaban después de su estancia terrenal, sus destinos determinados por las vidas que habían vivido y los dioses que habían honrado o deshonrado. Para los griegos, el Hades no era necesariamente un lugar de tormento, pero tampoco era un paraíso. Era un territorio neutral, un reino de sombras y quietud, donde las almas de los difuntos existían en un estado incorpóreo, con sus recuerdos intactos, pero con sus pasiones y deseos terrenales silenciados. La comprensión hebrea del Seol, aunque compartía algunas similitudes con el Hades griego, también hacía hincapié en la separación de Dios que traía la muerte. Era un lugar aislado de la presencia divina, envuelto en oscuridad y silencio, donde incluso los justos esperaban su destino final. En el Antiguo Testamento, el Seol se describe a menudo como un pozo enorme y cavernoso, situado en las profundidades de la tierra, donde los difuntos descienden para unirse a las innumerables generaciones que se han ido antes. Es un lugar de silencio y olvido, donde el clamor de la vida se acalla y los recuerdos de las obras terrenales se desvanecen gradualmente. Job, en su angustia, clama: «La tumba está lista para mí, y mi cama está hecha en la oscuridad». Job 17, 13. Sus palabras reflejan la sombría realidad de la muerte, tal como la entendían los antiguos hebreos. Un descenso al frío abrazo de la tierra, una separación del calor de la vida y la luz del día. Sin embargo, incluso en medio de esta desolación, hay indicios de una esperanza más profunda, un destello de luz que atraviesa la oscuridad. El salmista, reflexionando sobre la brevedad de la vida y la certeza de la muerte, afirma su confianza en el amor inquebrantable de Dios. Aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Salmo 23, 4. Esta promesa de la presencia de Dios, incluso en el reino de los muertos, cobraría un profundo significado a la luz del propio descenso de Jesús al Hades. Él cerraría el abismo que la muerte había creado, llevando la luz de su amor y gracia al corazón mismo de la oscuridad. Imaginen un lugar donde el aire es denso, cargado con el peso de historias incontables, donde los susurros de innumerables almas se mezclan y flotan en el silencio. Este es el Hades, un tapiz tejido con los hilos de incontables vidas, cada una con sus triunfos y tragedias, sus alegrías y tristezas, ahora desvanecidas en la tela de la eternidad. Aquí, reyes y pobres se encuentran lado a lado, sus distinciones terrenales sin significado alguno frente al abrazo igualitario de la muerte. Los orgullosos y poderosos son humillados, sus ambiciones convertidas en polvo, mientras que los humildes y sencillos encuentran un extraño consuelo en la igualdad de la tumba. El tiempo, en este reino de sombras, pierde su control habitual. El pasado, presente y futuro se difuminan, como vistos a través de un velo de niebla. Las almas de los difuntos existen en un presente eterno, sus recuerdos, un tapiz desordenado de momentos, tanto preciosos como dolorosos. Algunos vagan sin rumbo, perdidos en la contemplación de vidas vividas y decisiones tomadas, mientras que otros se aferran a los restos de relaciones terrenales, sus voces resonando débilmente en la quietud, buscando una respuesta que nunca llegará. Sección 4. El lugar de espera. El Hades, en el contexto bíblico, no era simplemente un depósito para los muertos, sino un lugar de espera, una antesala a la eternidad. Era aquí donde las almas esperaban el juicio final, cuando Dios separaría a los justos de los malvados, asignando a cada uno su destino eterno. Este período de espera, sin embargo, no era necesariamente un tiempo de inactividad pasiva. Las almas de los difuntos conservaban su conciencia y eran capaces de pensar, sentir e incluso crecer espiritualmente. Podían reflexionar sobre sus vidas, confrontar sus pecados y tal vez incluso experimentar algo de arrepentimiento y reconciliación. El profeta Daniel, en una visión del fin de los tiempos, describe un momento en que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Daniel 12:2. Este pasaje sugiere que incluso en la muerte existe la posibilidad de cambio, de refinamiento de las almas y de preparación para lo que está por venir. El descenso de Jesús al Hades rompería este estado de espera, marcando el comienzo de una nueva era de esperanza y redención para aquellos que habían estado confinados en su sombrío abrazo durante siglos. Su victoria sobre la muerte tendría profundas implicaciones para todos los que habían partido antes, ofreciéndoles una participación en su triunfo sobre el pecado y la tumba. Sección 6. La Gran División. La división dentro del Hades, como se describe en la parábola del hombre rico y Lázaro, no era simplemente una separación física, sino una espiritual. Representaba el abismo que existía entre aquellos que habían vivido vidas alineadas con la voluntad de Dios y aquellos que habían elegido rechazar su amor y misericordia. El hombre rico, en su tormento, clama a Abraham, rogando por una gota de agua para refrescar su lengua. Sin embargo, se le recuerda que entre nosotros y ustedes se ha fijado un gran abismo, para que los que quieran pasar de aquí a ustedes no puedan, ni nadie pueda cruzar de allá a nosotros. Lucas 16:26. Este abismo representa la brecha insalvable que el pecado crea entre la humanidad y Dios. Es un abismo que solo se puede cruzar por el puente de la gracia de Dios, extendido a través del sacrificio de Jesucristo. Jesús, en su descenso al Hades, cruzaría este abismo, no aboliéndolo, sino conquistando el poder del pecado y la muerte que lo habían creado. Él ofrecería la esperanza de reconciliación y redención a todos los que se volvieran a Él con fe, independientemente de sus acciones pasadas o de su estado actual en el más allá.
El seno de Abraham, aunque era un lugar de paz y consuelo, no era el destino final para los justos. Era una morada temporal, una estación en el camino hacia la vida eterna en la presencia de Dios. Los santos del Antiguo Testamento, aunque seguros del favor de Dios, aún esperaban la plenitud de la redención que vendría a través del Mesías. Su fe descansaba en las promesas que Dios había hecho a sus antepasados, promesas de un Redentor venidero que aplastaría la cabeza de la serpiente y marcaría el comienzo de una era de paz y justicia eternas. Esperaban con ansias el día en que Dios establecería su reino en la tierra, y su gloria llenaría toda la creación. Estos hombres y mujeres fieles, aunque hace mucho que se fueron del reino terrenal, no fueron olvidados por Dios. Sus espíritus vivían, sostenidos por su amor y fidelidad, esperando ansiosamente el día en que verían cumplidas sus promesas. Pocos sabían que el cumplimiento de esas promesas se acercaba, que el Mesías que habían anhelado pronto caminaría entre ellos, trayendo la luz de su amor y gracia al corazón mismo de su reino de sombras. La tierra tembló. Un silencio cayó sobre el reino de los muertos, un silencio más profundo que cualquiera que hubiera existido antes. Incluso, los susurros de incontables almas parecieron desvanecerse en la nada mientras una luz radiante, pura y penetrante, atravesaba la oscuridad del Hades. Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, descendió al Hades, no como un cautivo de la muerte, sino como un héroe conquistador. Él había caminado por el valle de la sombra de la muerte y emergió victorioso. Su sacrificio en la cruz había destrozado el poder del pecado y la tumba. Su viaje a las profundidades no fue un descenso a la derrota, sino una maniobra estratégica en una batalla cósmica contra las fuerzas de la oscuridad. Vino a reclamar lo que se había perdido, a liberar a los cautivos y a marcar el comienzo de una nueva era de gracia y redención. Las almas de los difuntos, justos e injustos, observaron con asombro y admiración mientras Jesús, el Mesías tan esperado, se abría paso entre ellos. Incluso en las profundidades del Hades, donde la desesperación había reinado por siglos, una chispa de esperanza comenzó a agitarse. Las almas de aquellos que habían muerto antes del ministerio terrenal de Cristo, aquellos que nunca habían escuchado la buena nueva de la salvación a través de la fe en Él, escucharon atentamente sus palabras. Habían vivido y muerto bajo el peso de la ley, sus pecados separándolos de la presencia de un Dios santo. Pero ahora, un destello de posibilidad, un rayo de luz, Gap 2S, perforaba la oscuridad. Jesús habló del amor de Dios por todas las personas, de su deseo de tener una relación con ellos, no como un juez distante, sino como un padre amoroso. Para algunos, sus palabras fueron recibidas con escepticismo, corazones endurecidos que encontraban difícil comprender tanta gracia y misericordia ilimitadas. La muerte, esa antigua enemiga, había mantenido a la humanidad cautiva durante milenios. Pero Jesús, a través de su propia muerte y resurrección, había vencido el aguijón de la muerte, transformándola de un enemigo temido en un enemigo derrotado. Mientras se movía por el reino de los muertos, extendió su mano a aquellos que habían estado cautivos por las garras de la muerte, ofreciéndoles el regalo de la vida eterna. La muerte ya no sería la última palabra. Ya no sería una separación de Dios, sino un pasaje a su presencia, un regreso a casa para aquellos que habían depositado su fe en Él. Sección 6. Las llaves de la muerte y del Hades. De pie frente a las puertas del Hades, Jesús tomó las llaves que por mucho tiempo habían estado en posesión del enemigo. Estas no eran llaves ordinarias, sino símbolos de autoridad, de poder sobre los reinos de la muerte y la tumba. Con un simple giro de su mano, las puertas se abrieron, ya no como barreras a su poder, sino como portales a través de los cuales guiaría a su pueblo redimido. Satanás ya no tendría las llaves del destino eterno de la humanidad. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había triunfado sobre el pecado, la muerte y la tumba. Sección 7. Un nuevo
nuevo pacto, sellado con sangre. El descenso de Jesús al Hades no fue simplemente una misión de rescate, sino la inauguración de un nuevo pacto, una nueva relación entre Dios y la humanidad. Este pacto, sellado con su propia sangre, ofreció el perdón de los pecados y el don de la vida eterna a todos los que creyeran en él. Ya no estaría la humanidad atada a la ley, incapaz de cumplir sus exigencias y condenada a quedarse corta de la gloria de Dios. A través de la fe en Jesús, los creyentes serían vestidos con su justicia, perdonados sus pecados y restaurada su relación con Dios. Sección 1. Ecos de redención. Los eventos en el Hades, aunque envueltos en misterio, no fueron simplemente una nota al pie de página en la historia de la vida de Jesús. Resuenan a través del tiempo, llevando profundas implicaciones para todos los que han caminado sobre la tierra desde ese momento crucial. Como ondas en un estanque tranquilo, el impacto de su descenso se extiende hacia afuera, tocando cada rincón de la experiencia humana. Para aquellos que habían vivido y muerto antes del ministerio terrenal de Cristo, su descenso ofreció un destello de esperanza, una oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación y de responder con fe. Fue un testimonio del amor de Dios, un amor que se extendió incluso a aquellos que habían vivido y muerto bajo el peso de la ley. Imaginen su asombro, su maravilla, al presenciar de primera mano el cumplimiento de las antiguas profecías. El Mesías, prometido desde hacía mucho tiempo, había llegado, no solo al reino de los vivos, sino al corazón mismo de su morada sombría. Había venido a liberar a los cautivos, a ofrecer esperanza a los desesperados, a cerrar el abismo que el pecado había creado. Para nosotros, que vivimos siglos después, las implicaciones no son menos profundas. Una de las verdades más liberadoras que podemos abrazar como creyentes es que ya no somos esclavos del miedo. La muerte, antes un enemigo invencible, ha sido desarmada. Su aguijón ha sido removido. Jesús, a través de su propia muerte y resurrección, ha transformado la muerte de un enemigo temido a un enemigo vencido. Este conocimiento nos libera para vivir con audacia y valentía, sabiendo que nada, ni siquiera la muerte, puede separarnos del amor de Dios. Podemos enfrentar los desafíos de la vida, las incertidumbres del futuro e incluso la inevitabilidad de nuestra propia mortalidad con una esperanza firme y una fe inquebrantable. Esta libertad no es simplemente un concepto teológico abstracto. Tiene implicaciones prácticas en cómo vivimos nuestras vidas cada día. Nos impulsa a salir de nuestras zonas de confort, a asumir riesgos por el bien del Evangelio y a vivir con una pasión y un propósito que desafían el miedo que tan a menudo paraliza el corazón humano. El saber que nuestras vidas tienen un significado eterno debería cambiar radicalmente nuestra perspectiva de todo. Las cosas que antes parecían tan importantes, posesiones, estatus, logros, palidecen en comparación con el peso eterno de nuestras almas. Esto no quiere decir que debamos abandonar nuestras responsabilidades terrenales o descuidar el mundo que nos rodea. Al contrario, es a la luz de la eternidad que nuestras vidas terrenales encuentran su verdadero significado y propósito. Estamos llamados a ser sal y luz en un mundo envuelto en oscuridad, a reflejar el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestras interacciones con los demás. Todo adquiere una nueva dimensión cuando se ve a través del lente de la eternidad. No estamos simplemente construyendo carreras o acumulando riquezas. Estamos construyendo legados eternos. Cada momento se convierte en una oportunidad para invertir en lo que realmente importa, para marcar una diferencia que perdurará más allá de esta vida fugaz. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la sombra de la muerte, un recordatorio constante de su mortalidad y su separación de Dios. El miedo era un motivador poderoso, llevando a las personas a buscar seguridad en la riqueza, el poder o placeres pasajeros. Pero la victoria de Jesús en el Hades rompió las cadenas del miedo. Él declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Esta promesa
resonando a través de los corredores del tiempo, ofrece esperanza y seguridad a todos los que confían en Él. Ya no somos esclavos del miedo, porque servimos a un Dios que ha conquistado la muerte misma. Sección 5. Un amor que trasciende la tumba. La historia del descenso de Jesús al Hades es, en esencia, una historia de amor. Es un testimonio del amor ilimitado de Dios, un amor que no conoce límites, ni fronteras, ni fecha de caducidad. Este amor lo impulsó a dejar el esplendor del cielo y asumir la fragilidad de la carne humana. Lo llevó a la cruz, donde voluntariamente soportó un sufrimiento inimaginable y la muerte por nosotros. Y lo obligó a descender a las profundidades del Hades para proclamar su victoria y ofrecer esperanza a aquellos que habían estado prisioneros por siglos. Este amor no es un concepto distante y abstracto, es una realidad tangible, expresada en la persona de Jesucristo. Es un amor que nos persigue sin descanso, que nos perdona incondicionalmente y que nos transforma desde adentro hacia afuera. Sección 6. La urgencia de la hora. La realidad de la victoria de Cristo en el Hades nos muestra lo urgente que es compartir el mensaje del Evangelio. El tiempo es corto, y la eternidad está en juego. Tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje de esperanza y redención con un mundo que lo necesita desesperadamente. No podemos darnos el lujo de ser indiferentes o apáticos. Hay almas a nuestro alrededor que viven en la oscuridad, esclavizadas por el miedo y anhelando un rayo de esperanza. Necesitan escuchar que hay un Dios que los ama, que envió a su Hijo a morir por ellos y que les ofrece el regalo de la vida eterna. Estamos llamados a ser embajadores de la reconciliación, mensajeros de la gracia, faros de luz en un mundo envuelto en tinieblas. No nos demoremos. Aprovechemos cada oportunidad para compartir las buenas nuevas de Jesucristo, sabiendo que las almas de hombres y mujeres están en juego. Sección 7. Nuestra respuesta a su sacrificio. A la luz de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, en esta vida y en la próxima, ¿cómo debemos responder? ¿Cuál es una respuesta apropiada a un amor tan ilimitado, a una gracia tan inmensa? La respuesta es simple, pero profunda: entrega. Entregamos nuestras vidas a Él, reconociéndolo como Señor y Salvador. Entregamos nuestra voluntad a su voluntad, buscando su guía en todo lo que hacemos, y entregamos nuestros corazones a su amor, permitiendo que nos transforme desde adentro hacia afuera. Al entregarnos a Él, descubrimos el verdadero significado de la libertad, la alegría del perdón y la esperanza de una eternidad en su presencia. La resurrección de la esperanza. El descenso de Jesús al Hades no fue el acto final. Fue un preludio al evento más asombroso e inspirador en la historia de la humanidad, la resurrección. Al tercer día después de su crucifixión, la piedra fue removida de la tumba, no para revelar un cuerpo en descomposición, sino un espacio vacío, un testimonio silencioso de la verdad trascendental que se había desarrollado en sus profundidades. La muerte, que se había jactado de la victoria, yacía vencida. La tumba, que se había tragado innumerables almas, había sido vaciada de su poder. Jesús, el Hijo de Dios, el autor de la vida misma, había triunfado sobre el enemigo final, y al hacerlo, había abierto las puertas de la eternidad para todos los que creyeran en Él. La resurrección no fue simplemente un evento histórico, fue un punto de inflexión cósmico, una declaración de que el viejo orden había pasado y una nueva creación había amanecido. Fue la afirmación definitiva de las declaraciones de Jesús, la prueba innegable de que Él era de hecho quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Porque Él conquistó la muerte, nosotros también compartiremos su victoria. La promesa del paraíso. La Biblia describe el cielo como un lugar de belleza y maravilla inimaginables, un lugar donde finalmente estaremos libres de las limitaciones de nuestra existencia terrenal y experimentaremos la plenitud de la presencia de Dios. El apóstol Pablo,
quien fue arrebatado al tercer cielo, lo describió como un lugar donde ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. En el cielo, nos reuniremos con nuestros seres queridos que se nos han adelantado, y finalmente estaremos libres del dolor de la separación y la pérdida. Adoraremos a Dios cara a cara, experimentando su amor y gracia de una manera que sobrepasa nuestra imaginación más salvaje. Pero el cielo no es solo un destino, es una relación. Es la culminación de nuestra relación con Dios, una relación que comenzó en el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo y que continuará por toda la eternidad. La vida en la tierra a menudo está marcada por el dolor, el sufrimiento y la pérdida. Experimentamos corazones rotos, enfermedades, desilusiones y tristeza. El peso de estas cargas puede parecer insoportable a veces, amenazando con aplastar nuestros espíritus y extinguir nuestra esperanza. Pero Jesús nos ofrece una promesa que resuena a través de los siglos y que vibra profundamente dentro de nuestras almas. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis 21:4. Imaginen un mundo sin hospitales, sin funerales, sin cementerios. Imaginen un mundo donde cada lágrima es enjugada, donde cada herida es sanada, donde cada corazón roto es consolado. Esta es la promesa del cielo, una promesa que nos da esperanza en medio del sufrimiento y fuerza para soportar las pruebas de esta vida. Podemos enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que no importa qué tormentas puedan venir en nuestro camino, tenemos un ancla que se mantiene firme, una esperanza que nunca nos defraudará. Sección 5. Un amor sin fin. La historia del descenso de Jesús al Hades, su resurrección de entre los muertos y su ascensión al cielo es, en esencia, una historia de amor. Es la historia de un Dios que nos ama tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo para redimirnos del pecado y la muerte. Este amor no es un concepto distante y abstracto, es una realidad personal e íntima. Es un amor que nos persigue sin descanso, que nos perdona incondicionalmente y que nos transforma desde adentro hacia afuera. Es un amor que no conoce límites, ni fronteras, ni fin. Es un amor que cruza el abismo de la muerte y nos invita a una eternidad de alegría, paz y comunión con Él. Este amor, ofrecido libremente y disponible para todos, es el regalo más grande que jamás podríamos recibir. Es la fuente de nuestra esperanza, el fundamento de nuestra fe y la garantía de nuestro destino eterno. Sección 6. ¿Elegirás la vida? La decisión es nuestra. Podemos optar por ignorar las enseñanzas de Cristo, vivir como si esta vida fuera todo lo que hay, aferrarnos a nuestro propio entendimiento y trazar nuestro propio camino. Pero al hacerlo, perdemos el regalo de la vida eterna, la promesa del cielo, la alegría de conocer y ser conocidos por el Dios que nos creó. O podemos elegir entregar nuestras vidas a Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador, y confiar en su sacrificio en la cruz como el único camino para reconciliarnos con Dios. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera. Es la decisión más importante que jamás tomaremos. Es una decisión con consecuencias eternas, una decisión que determina nuestro destino por toda la eternidad. Si nunca lo has hecho, te insto a que elijas la vida. Elige a Jesús. Aléjate de tu pecado y pon tu confianza en Él. Sus brazos están abiertos, esperando para abrazarte y darte la bienvenida a su familia. Sección 7. Un paso hacia la luz. No permitan que el miedo, la duda o la incertidumbre los mantengan cautivos ni un minuto más. Salgan de las sombras de la duda y entren a la luz radiante del amor de Dios. La puerta está abierta, la invitación está extendida y la decisión es suya. Si están listos para dar ese paso, para comenzar una nueva vida en Cristo, simplemente hagan esta oración desde el corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y necesito tu perdón. Creo que Jesucristo es tu Hijo y que murió en la cruz por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Gracias por salvarme. Amén.
Si hicieron esa oración con sinceridad, la Biblia nos asegura que ahora son hijos de Dios, perdonados, redimidos y destinados a la eternidad en su presencia. Bienvenidos a la familia. Sección 8. Vayan y cuéntenle al mundo. Ahora que han experimentado el poder transformador del Evangelio, no se lo guarden. Compartan su fe con los demás. Cuéntenles sobre la esperanza que han encontrado en Jesucristo. Sean un faro de luz en un mundo oscuro, una fuente de esperanza en un lugar sin esperanza. Dejen que su vida sea un testimonio del poder transformador del amor de Dios. La historia del descenso de Jesús al Hades y su resurrección triunfal es una historia que necesita ser contada. Es una historia de esperanza, de redención, de un amor que no conoce límites. Es una historia que tiene el poder de cambiar vidas para la eternidad. Vayan y cuéntenle al mundo.